Continuando con la relación entre estas manifestaciones que empiezan a verse en la infancia y el TLP, dando continuidad, quisiera ahora arrancar por un factor de riesgo que es la familia. Cuando hacemos un diagnóstico completo siempre tenemos que ver el contexto en el cual se ha desarrollado una persona y sabemos que las familias conflictivas suelen ser la matriz precursora de varios problemas posibles, de varios. Sin embargo, las familias conflictivas tienen ciertos patrones comunes que por lo menos dejar algunos tips siempre es bueno para hacer un autoanálisis y ver si nuestra propia familia no está categorizando por esos sectores. Familias conflictivas podríamos llamar directamente a estas familias que, vamos de menor a mayor, presentan serios problemas en la comunicación, que tienen alterados los procesos de comunicación y que no son asertivos y que suelen tener problemas de entendimiento, problemas de acuerdos, discusiones, familias donde se discute, donde es muy difícil el consenso, las opiniones suelen estar bastante desencontradas, a veces hay silencio, o manipulación de alguno de los miembros. Fíjense, ya con eso tenemos ahí una familia conflictiva. En una capa un poquito más espesa, aparece la violencia, suele ser típico fenómeno de familia conflictiva, cuando alguno de los miembros ejerce violencia sobre otro, sea un padre sobre una esposa o una esposa sobre sus hijos, o entre hermanos, donde empieza a haber violencia física, verbal y psicológica. Podemos hablar perfectamente de familia problemática, o familia donde papá y mamá funcionan más o menos bien, donde pareciera que todo anda, pero hay presencias de trastornos psiquiátricos en algunos de los miembros. Generalmente el alcoholismo, el consumo de sustancias, esquizofrenias y depresiones suelen ser enfermedades presentes en muchas familias, y eso altera el funcionamiento armónico de una familia, y podríamos también tipificar de modo muy amplio y muy general como familia de alto riesgo. Familias negligentes es otro tipo de familias descuidadas, familias que no asisten, familias ausentes, donde hay muchos niños solos, que tiene que hacer cosas que no está preparado, las familias o que exponen a riesgos altísimos. Por ejemplo, hay muchos alumnos que están yendo a escuelas y tienen un desempeño completamente normal desde lo académico, pero sus padres son traficantes de drogas y conviven en un entorno familiar en donde el narcotráfico, el menudeo o la actividad que sea viene del campo del delito. En una Argentina donde el 50% es pobre, estamos viendo este tipo de cosas. Entonces la familia puede ser una familia de riesgo, atento a esas cosas, a familias donde los niveles de comunicación son pésimos, donde aparece la violencia física, verbal, la presencia de trastornos psiquiátricos, la negligencia y el abuso sexual. Ese también es otro de los factores de riesgo que en muchas niñas y niños de nuestra actualidad la están pasando. Y eso no significa que vaya a haber problema y qué tipo de problema. Simplemente estamos diciendo que en las personas que tienen trastorno límite de personalidad, en su historial y en la bibliografía sobre el tema, la incidencia de la familia, si bien no hay consenso sobre el peso específico, sí hay entendimiento en donde la familia sabemos que tiene una altísima incidencia e importancia. Sin embargo, en adultos puede haber diagnóstico de TLP, y cuando analizamos su historial familiar no está ahí el factor de riesgo, no se expresó. Es decir, que hay personas que desarrollan estos trastornos en familias funcionales. La realidad no nos indica eso. La realidad de la clínica nos indica que cuando vemos la familia, en algunos de estos tips que yo acabo de mencionar encajan, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante destacar la familia? Y porque la familia es el lugar donde va a ocurrir la carga fundamental de identidad, que van a ser los primeros años de vida.
la socialización primaria es clave, y lo que sucede en casa es lo que se va a aprender. El niño va a aprender o la niña va a aprender a ver el mundo, a manejarse tal cual lo hacen sus padres y sus madres. Ese va a ser el primer modelo. Después puede repetirlo, modificarlo, anularlo cuando sea más grande, pero los primeros maestros de la vida son los padres, y ahí aprenden. Hay una altísima incidencia de aprendizajes. Desde la psicología neurocognitiva o desde las neurociencias sabemos que ese tipo de pensamientos y ese tipo de visión de las cosas y de la realidad se instala y genera todo un mal andar de la persona. Entonces la familia puede estar instalando a muy temprana edad visiones negativas, alteraciones de la realidad, creencias equivocadas a través de malos ejemplos y de malas prácticas, como puede ser, ya lo dije, el abuso sexual, la violencia, la negligencia, la presencia de enfermedad psiquiátrica o la pésima comunicación. Entonces, si sos docente, atento a los alumnos que tienen este tipo de familias, porque sabemos que es un factor de riesgo muy alto si está configurado de esta manera, y que las posibilidades son muchas, pero hay cierta recurrencia en el sentimiento de abandono, el miedo a la soledad, la dependencia afectiva en hijos cuyas familias tienen estas características. Así que atentos a ese factor de riesgo, porque tiene alta relación con lo que muchos niños y niñas manifiestan, lo cual eso solo y aislado no significa que hay destino de TLP, simplemente significa a prestar atención y armar una ecuación en donde tenemos que relevar varios aspectos. Así que este fue más enfocado a factor de riesgo familia. La próxima vamos a continuar con otros factores de riesgo y terminando de caracterizar un poco la visión particular como profesional, como psicólogo, que estoy teniendo en relación a estos temas, y siempre con la intención de compartirlo con la comunidad que le interesa y que seguramente entenderán perfectamente de qué estamos hablando. Hasta la próxima.